Shalom. Les saluda Ismael Salinas. Y Graciela Salinas. Con este es el camino para hablar con ustedes sobre la Parsha Mishpatim. Mishpatim, que quiere decir juicios, se Amén. encuentra en Éxodo 21, del 1 al capítulo 24, versículo 18. Y la Haftará está en Segunda de Reyes, capítulo 12:1. En algunas versiones empezamos desde el 11:21 y nos vamos hasta el 17:16. De nuevo, Segunda de Reyes 12:1 u 11:21 hasta el 17, capítulo 17, o versículo 17, perdón. Y la Brit Hadashah se encuentra en Mateo 17, versículos 24 al 27, y en Marcos 12, capítulo 13 al 17. Ahora, déjenme nada más comentar que este es el Shabbat Shechalim. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero como es Shabbat Shechalim, se lee otra lectura que está en Éxodo 30, 11 al 16. ¿Vamos a leer esa porción o no? Pues la vamos a mencionar, Okay. porque se menciona aquí sobre los Shechalim, el medio, lo que tenemos que pagar, o se tenía que pagar para redimir a los que estaban, o sea, eran contados por el censo. Ok, muy bien. Pues bueno, como saben, estamos en la serie recuperando o recobrando el dominio, y estamos hablando del dominio que perdimos cuando entró el pecado a este mundo. Perdimos dos cosas, la comunión, y perdimos el dominio del mundo, que el Señor nos lo entregó a nosotros después de haberlo creado. Mas, sin embargo, con el pecado, el enemigo se apodera de ambas cosas. Con la primera venida de Yeshua, recuperamos la comunión. Aquellos que hemos aceptado a Jesús o a Yeshua en nuestro corazón como único y suficiente Salvador, pues hemos recobrado la comunión y ya podemos acercarnos a Dios sin necesidad de nada más que la sangre de Yeshua. Pero todavía nos falta recuperar el dominio del mundo, y en eso estamos trabajando. De eso es lo que estamos siguiendo, la simiente que desde aquel entonces Dios dijo que iba a aplastarle la cabeza al enemigo, aunque el enemigo le iba a morder el carcañán. Se sucedió una vez que fue la muerte en la cruz de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Fue una herida, pero no mortal, porque Él resucitó y está con nosotros. Entonces estamos siguiendo esa simiente para llegar al Mesías. Sabemos que va a venir nuevamente. Y realmente en esta parashá no vamos a avanzar mucho. Pero yo creo que va a haber una cosa muy importante aquí, porque aunque es cierto, como tú, no vamos a avanzar mucho, pero es el principio de el proceso de cómo el Señor está empezando a hacer todo en orden para que podamos recuperar no solamente la comunión, pero como dices tú, el dominio. Y la manera que, si me permites, la manera en que yo veo esto es que cuando él se juntó con su amigo Abraham y hizo un pacto, y el pacto lo hizo, y entonces y parte de esto es la redención del pueblo. Está redimiendo a este pueblo para poder formar lo que él va a querer hacer como una relación larga y perdurera, que fuera, sí, que vaya a durar, ¿verdad? Y entonces este es el primer, en estos capítulos vamos a ver lo que es muy importante no solamente para nosotros, sino que también para el mundo israelí o hebreo, porque esto es algo muy significante para la vida de ellos. Amén. Y pues sí, tiene razón. Yo lo que estoy pensando es que realmente cuando usted y yo hacemos una profesión de fe, aceptamos a Yeshua en nuestro corazón, estamos entrando al reino. Amén. Y el reino va a ser establecido aquí, pero nosotros debemos de ya portarnos como ciudadanos que somos ciudadanos del cielo. Entonces, en esta parashá
juicios es donde nos empieza a dar las leyes que se establecen en ese reino. Sí, los estamos haciendo aquí, pero es que estamos practicando y estamos aprendiendo y empezando a obedecer para que cuando ya hayamos recuperado el dominio, no vayamos a cometer el mismo error que cometieron nuestros padres originales, Adán y Eva, que podamos nosotros realmente mantenernos en ese camino. Amén. Pero en cuanto a la simiente, pues no vamos a avanzar. Se menciona en la Haftará, se menciona el reinado de Joás. Joás es aquel rey que empezó a reinar a los 7 años después de que una familia, una mujer, ¿cómo se llamaba esa mujer? Empezó a reinar porque su hijo había muerto y entonces no había nadie más y ella se puso en el poder. Pero antes de eso sí mató a todos los descendientes del que debía ser el rey y ella se puso a sí misma por 6 años como reina. Y su hijo, a los 7 años, perdón, no su hijo, el hijo, uno de los descendientes del rey, Joás, tenía 7 años cuando empezó a reinar y reinó por 40 años e hizo lo justo delante del Señor. Amén. Sin embargo, cuando empecé a buscar tanto en la genealogía de Mateo como en la genealogía que se enlista en Lucas, no vi por ninguna parte el nombre de Joás. Vi otros nombres y vi nombres del abuelo. El abuelo era Joroam, pero la descendencia o la simiente sigue por otra parte. No estamos siguiendo a los reyes que reinaron, aunque algunos de ellos también fueron parte de la simiente. Estamos siguiendo la simiente que nos va a llevar a Yeshua HaMashiach, que son en línea directa con ellos. Así es que, pues no se menciona, a pesar de que fue un rey de Judá, no se menciona. Reyes buenos. Sí, uno de los reyes rectos, justos, no se menciona en la genealogía directa de Yeshua. Así es que, pues, ¿por qué no mejor hablamos acerca de la parashá, de la Torá y de los juicios que nuevamente nos los está dando el Señor como una base para nuestro comportamiento que vamos a tener en el reino, que deberíamos de ya tenerlo aquí con nosotros en nuestro corazón. De acuerdo, y tú mencionaste como nosotros como creyentes debemos tener esta relación con el Señor. Esto es una otra forma en la que el Señor le dio al pueblo de Dios para que pudieran tener esta relación con Él. Esto es lo que los judíos le llaman una ketubá, donde les da la regla o el código para establecer su pacto. Y entonces Él está diciendo, esto es lo que ustedes tienen que hacer porque requiere cierto comportamiento. Es como cuando uno hace votos durante un matrimonio. Yo juro hacer esto y voy a ser fiel para esto y todas estas cosas, esos juramentos. Y luego Él también repite algunas cosas que Él va a hacer para que se vaya cumpliendo esto y vamos a ser leal uno a otros. Aquí el Señor le dice entonces al pueblo que lo que Él espera de este pueblo para que se haga. Entonces lo hace y después más adelante vamos a ver cómo es que da la culminación a estos votos, ¿verdad? Así es, y bueno, tú lo comparas al que tú vas de un matrimonio, qué romántico, qué lindo, pero yo estaba pensando en el inicio de el pueblo de Israel. Esta vez que se formó nuevamente, cuando se fundó Israel, esta última vez en 1948, me pregunto, no estuve allí obviamente, pero me pregunto cómo fue el inicio de la constitución de ese país. Yo sé que Israel tiene como constitución muchas de estas leyes. Su constitución está basada en la Biblia. Entonces, eso es lo que me imagino que debemos de ver. Estas leyes, usted debe de pensar que es la constitución que vamos a tener
en ese reino. Y aquí están unas de esas leyes, y entonces adoptarlas y todo eso. ¿Va a haber infracción? Pues usted sabe que el Señor siempre nos dice, haz esto para que te vaya bien. No necesariamente que te vayan a imponer una infracción monetaria en estos días, pero sí puede haber repercusiones negativas para tu vida o para la vida de tus familiares. Entonces, y con esos ojos lo veo yo, usted puede decidir, es una que tú va porque usted va a entrar en una relación, o es una constitución porque va a venir a ser parte de un reino. Independientemente, el final del día es lo mismo. Tenemos que obedecer. Así es. Exacto. Y me gusta, aunque en muchas de ellas uno puede ver que son como leyes cotidianas de comportamiento, cómo debes portarte con tu prójimo, tratamiento de la persona. Por ejemplo, empieza hablando sobre las leyes sobre los esclavos cuando tienes esclavos. En algunos lugares se dice esclavos, en algunos lugares se dice siervos, ¿verdad? Porque están sirviéndote a ti. Y hago distinción porque si es un hermano hebreo, pues entonces no es algo que es algo permanente, ni su tratamiento va a ser igual como si fuera con otras personas que no son parte del pueblo. Entonces el Señor hace muy importante la distinción eso. Y sobre todo si es una señorita, pues dice, si una persona vendiera a su hija, otra vez no cualquier persona extranjera, sino que una mujercita hebrea, entonces, y si el otro dice, pues no, yo ya no la quiero, pues tú no te puedes deshacer de ella, porque realmente lo que está diciendo aquí es, tú estás buscando a esta señorita para que sea mujer de tu hijo. Y entonces no puedes deshacerse de ella como si fuera cualquier esclavo o siervo. Bueno, y estas leyes eran del momento en que el pueblo estaba viviendo. Acaban de salir ellos eran esclavos, entonces iba a haber ese tipo de relación con otras naciones. Sin embargo, conforme vamos moviéndonos con el tiempo, podemos ver entonces que algunas leyes que tenemos todavía han sobrevivido en el aspecto de que todavía son aplicables para nosotros hoy en día. Y entonces, sea que cuando tú golpeas a una persona, y si golpeas a esa persona, pues todavía eres responsable para que esta persona tenga justicia. Eso es parte del juicio de Dios, que tú no puedes nomás porque dices, es trabajador mío, yo lo voy a golpear, me voy a abusar de esta persona. No, tienes que tratarlo como tu prójimo, como nos dice la palabra, amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Entonces tenemos que darle ese mismo respeto y cuidado, aunque él está trabajando para ti. No te vas a abusar de estas personas. ¿Verdad? Sí, tienes razón. Y bueno, como dice, se aplica, hay leyes, hay juicios que deciden qué es lo que se va a hacer. Me imagino que en algún momento empezaron todos estos basados en la Biblia, y posteriormente a cómo ha avanzado la sociedad y han habido cosas diferentes, pues se han actualizado. A mí me llama la atención, como dices, tú empezaste a hablar acerca de que si alguien golpea a otra persona. Y en el versículo 22 del primer capítulo, del capítulo 21, exactamente, en el 22 del 21 dice, y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él, y pagará según lo que los jueces decidan. A mí mira dónde estamos. Como dices, acabamos de salir de la esclavitud y el Señor está protegiendo la vida de un bebecito en el vientre de su madre.
desde entonces ya Dios nos ha enseñado y sabemos que hay muchos versículos que hablan acerca de cómo Él nos creó, Él nos hizo en el vientre de nuestra madre, nos conoció. Hay mucho debate en cuándo empieza la vida, pero no debemos meternos en esos debates. Aquí está. La vida en el vientre es protegida por Dios, desde aquí. Entonces, como creyentes, nosotros debemos de siempre proteger a los bebés que están en el vientre, a los bebés que están por nacer. Son personas también protegidas por Dios, como lo puede ver aquí en este versículo 22 del capítulo 21. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues por supuesto que lo principal es votar por personas que estén a favor de la vida, no a favor de la muerte. Sí. Y ese, otra vez, es parte de ese reino que estamos buscando. Porque en el reino de Dios, les aseguro que no va a haber abortos. Porque claro, la vida es solamente, es sagrada y es solamente dada por Dios y quitada por Dios. Sí, y eso es importante, es algo que el Señor estableció entonces, pero no solamente del niño que no ha nacido todavía, sino que también de los padres. Habla el Señor, vimos la semana pasada, que dio las 10 palabras, y de las 10 palabras dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Aquí en Mishpatim, te dice: honra a tu madre y a tu madre, a tal grado que si tú no lo haces y tú le haces daño a ellos, tú vas a ser responsable por el daño que tú le haces. Entonces, el Señor está haciendo énfasis en que la vida aún de la criatura que no ha nacido, tanto como tus padres o los ancianos, son sagrados. Amén. Y deben de cuidarse y protegerse. Entonces, el Señor está estableciendo todo esto, y la razón que se está estableciendo todos esos diferentes aspectos es porque muchas veces no consideramos que las cosas que nosotros hacemos va a afectar a la otra persona. Es decir, si yo hago alguna cosa y la hago mal, va a reflejar en ti como mi esposa, o si tú haces algo mal, eso va a reflejar en mí. Entonces, nos afecta a nosotros todos. ¿Por qué? Porque somos uno. Y entonces, esto es lo que el Señor quiere que el pueblo entienda, porque Él dice aquí en Mishpatim: y harás esto porque yo soy santo. Entonces hace el énfasis del Señor en esto. Así es. En el capítulo 22 vienen algunas otras leyes, como la de la restitución. También viene acerca de que si prestas dinero no cobres impuestos o intereses, más bien dicho, al pobre. Y bueno, yo creo que entre hermanos también podríamos decir eso, ¿verdad? Que si puedes, si alguien tiene una necesidad y tú puedes ayudar, si le puedes regalar el dinero, pues qué perfecto. Pero si no, si te puedes deshacer del dinero por un tiempito, pues entonces solamente sin intereses. No es que no te lo pague, pero que no haya intereses. Pero donde yo quiero ir es al 23, al capítulo 23. Okay. Porque yo creo que estamos viviendo mucho en eso, en lo que dice aquí hoy en día. El capítulo 23, versículos 1, 2 y 3. No propagarás falso rumor, no te concentrarás con el impío para ser testigo falso. Y aquí es lo más. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. ¿Y a qué me refiero? Pues todas las cosas que están pasando, profetizaba para los últimos tiempos. Y llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y entonces hemos visto cómo se ha transgiversado la verdad, cómo se ha dicho que lo que nosotros creemos es malo y hemos sido atacados. Y cómo la mayoría, independientemente si
están conscientes de lo que se está diciendo o no, están siguiendo a la multitud y levantando falsos testimonios. Y vemos como creyentes están siendo encerrados, masacrados, en fin, torturados, sobre todo en aquellos países donde se da esto, pero aún lo estamos viendo en otros países donde antes no se daba. Sí, es cierto. Y para seguir adelante, pues podemos ver como aquí en el Estados Unidos, donde están entrando tanto extranjero a nuestro país. Y es fácil que nosotros podamos molestarnos con eso porque la entrada de muchos de ellos pues lo están haciendo como pueden, no necesariamente en una manera aceptable bajo la ley. Entonces se va a molestar mucha gente, especialmente cuando el gobierno hace las cosas que no le da el beneficio tanto al ciudadano y le da el favor al extranjero y entonces le hace menos a de su propia casa y entonces hay sentimientos envueltos allí. Pero nosotros como creyentes necesitamos hacer esas cosas a un lado, es decir, cuando encontramos a esta persona, ¿cómo debemos de actuar con estas personas? ¿Debemos dejar que nuestros prejuicios y nuestros sentimientos se opongan a la voluntad de Dios? ¿O debemos de actuar conforme a la voluntad de Dios en sí, amando a nuestro prójimo? Así es. Y qué mejor forma nos dice en el versículo 9 que no oprimamos al extranjero. Y bueno, yo sé que tú naciste, creciste, te educaste aquí en Estados Unidos, tu padre también nació aquí en Estados Unidos, mas sin embargo, pues para nosotros que sí venimos de otro país que escogimos a Estados Unidos como nuestra patria, pues qué bueno que podemos ver que aquí pide que nos traten bien. Ahora, otra vez, independientemente, en el reino de los cielos todos somos iguales. No hay distinción. No hay de que porque tú eres esto, yo soy lo otro, rico o pobre. Todos somos iguales y no debemos de tomar ventaja de uno o de otro. Al contrario, debemos ayudarnos mutuamente. Amén. Sí. Y habla de que, oye, ok, bueno, deja tú de descansar, deja tú de trabajar. Tienes que descansar, pero no solamente por ti. Aquí el Señor está también cuidando al buey y al asno. Okay. Pero no termina ahí, no solamente con el buey y el asno, pero también dice que a los siervos, para que los dejes descansar, y luego al extranjero, que los dejes descansar. Entonces ya no solamente se trata de ti y de mí. Nosotros ya hemos decidido observar el Shabbat y descansar en ese tiempo, y bueno, hasta parece que el cuerpo lo conoce, ¿no? Lo sabe, porque es el único día para mí que yo necesito tener una siesta, dormir. Pero ya no, pero el Señor nos dice que lo hagamos, sí, por nosotros, pero también por quienes están alrededor nuestro. Sí. Yo creo que es importante también reconocer no solamente que es algo que nos ayuda, pero es necesario para que vayamos recuperándonos, seas tú, sea tu trabajador, sea tus animales y aún hasta la tierra que el Señor nos da, pide que la dejes descansar un Shabbat. Pero estamos hablando un Shabbat siendo un sabático anual. Y entonces, y no solamente es una cosa, una regla que el Señor quiere que hagamos, sino que es una cosa de fe, que si tú pones tu confianza en el Señor, decir, voy a descansar en este día, yo y mis trabajadores también no vamos a estar trabajando, no va a haber ganancia, pero yo voy a confiar que lo que el Señor me ha dado me va a rendir, me va a bendecir el Señor porque yo estoy haciendo su voluntad, es decir, siendo obediente. No solamente para mí, pero mis animales también van a vivir mejor, van a ser más fuertes, más sanos. Mi tierra va a producir más. El Señor va a dar rica abundancia si nosotros somos obedientes. Así es. Y no sé si lo saben, pero en la tierra, en Israel, hay personas que siguen con esto, que cada 7 años descansan la tierra, descansan la producción, lo que hagan,
y tratan de vivir con lo que habían ahorrado a través de los otros 6 años. Entonces, no es como que no se puede, sí se puede. Ese es el Shemitah. Exacto. Y nos menciona también 3 fiestas anuales y primicias, y es la fiesta que debemos observar. Y Dios dice aquí en el versículo 14 de este mismo capítulo 23, dice, 3 veces al año me celebraréis fiesta. Me. ¿Y quién está hablando? El Señor. Y eso es súper importante, porque ¿cuántas veces oímos decir a la gente que dice, son las fiestas de los judíos? Pero aquí no está un judío parado diciendo, me celebrarás a mí, a esta persona. Es el Señor pidiéndonos que celebremos estas fiestas para Él. Sí. Me recuerda de una hermana que hablamos con ella recientemente, que dice, para nosotros cuando vamos a servir al Señor en la iglesia, es como una fiesta y nos estamos gozando. Y así debe ser ciertamente que cuando nos juntemos para alabar al Señor, y especialmente para guardar estas fiestas, deben ser celebraciones que nos estamos gozando y alegrándonos, sea danzando, comiendo, conviviendo, siendo todo esto que de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, porque si nos fijamos aquí, tiene que ver con comer de la abundancia que el Señor nos dio a nosotros, y debes venir y no venir con las manos vacías, sino trae también de la rica bendición que el Señor te ha dado. Muestra a los otros, mira lo que Dios me dio. Así es, y esas 3 fiestas, panes sin levadura, las primicias o primeros frutos y la cosecha del fin de año. Ok, seguimos adelante, y en la promesa de retorno es lo que estaba hablando hace rato, que hay promesa cuando obedeces. En el versículo 22 dice, pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo hago, o lo que yo digo, perdón, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Algo que me llamó aquí la atención es que hacia el final de la parashá, Moisés, en el versículo 7 del capítulo 24, está con el pueblo y les está rociando la sangre, los está, como quien dice, consagrando. Y dice, y luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Ese libro del pacto me llamó la atención. En inglés también dice el rollo del convenio que tomó Moisés. Uh-huh. Podríamos equivalerlo a la Biblia hoy en día, así como los presidentes que hacen el juramento sobre la Biblia. Así nosotros también, cuando hagamos algún juramento, cuando digamos, que vamos a obedecerlo, pues estamos obedeciendo la palabra de Dios. Sí, me gustaría hacer un poquito, si puedo aclarar un poco en esto, que si nos fijamos más arribita antes de eso, en el versículo 4 de este libro de Éxodo, dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces, lo que está haciendo es ratificando el ketubá, o decir, el pacto que se hizo hasta aquí. Entonces, sobre que ellos iban a ser fieles al Señor y el Señor iba a ser fiel a ellos. Ahora bien, digo esto porque esto es un pacto particular hasta aquí, y no debemos equivocarlo con esto es toda la Torah. No, porque la Torah va a ser es un poco evolucionada a través de los 40 años que ellos van a estar en el desierto. De acuerdo, muy de acuerdo. Eso es lo que está pasando. Y como dices, poco a poco se los está dando. Yo lo que pienso es, a nosotros nos lo dio todo así. Aquí está todo. Baruch Hashem. Entonces, podemos leerlo del principio o podemos tomarlo como dices tú.
poquito a poquito y decir, bueno, ahora voy a estudiar esto para aplicarlo a mi vida. Ahora voy a estudiar y así paulatinamente como lo hicieron o como se les dio al pueblo. Exactamente, y así yo creo que y eso es como cualquier otra relación entre esposo y esposa, que uno va a poder poco a poco llegándose a conocer y conforme dice, mira, a mí me gusta esto, voy a hacer esto. Me gustaría que hiciéramos esto y quedamos de acuerdo en estas cosas, ¿verdad? Y entonces es una relación desarrollándose a través del tiempo para cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que al final tengan estos hijos, pero en particular este hijo, que va a ser el que va a traer la salvación a todo el mundo. Así es. Así es. Pues no sé si quieres, son los comentarios que tenía de esta parashá. No sé si tú tienes alguno otro. No, yo creo que es un buen punto de parar, sabiendo que el Señor ha establecido el pacto con su pueblo. Así es. Y entonces no olvide que hemos ya llegado al reino nosotros cuando recibimos a Yeshua en nuestro corazón. Entonces, si no lo ha hecho antes, empiece a vivir su vida como ya ciudadano de ese reino, para que cuando venga Yeshua a establecerlo aquí, nosotros ya estamos acostumbrados y la asimilación, la transición, el obedecer va a ser mucho más fácil para cuando Él venga. Entonces, acuérdase, tus oídos oirán detrás de ti una palabra diciendo, este es el camino, andad en él, ya sea que vayas a la izquierda o a la derecha. Hasta la próxima, este es Ismael Salinas y Graciela Salinas, deseándole Shalom Aleichem. Shalom.